Hola, buenas tardes, ¿cómo están chicos? Vamos a esperar unos 2 minutos y empiezo a las 1:03 para esperar que algunos otros se conecten, si no igual queda la clase grabada. Buenas tardes, está. ¿Quién dijo algo? Ah, es Ingrid Rivera, una de las profesoras de la cátedra. Hola Ingrid, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien, chévere, que la profesora Amparo me pidió que la disculparas porque está en el concurso de uno de los profesores y Ya, no cree que no ha terminado. Entonces, bueno, quería que te acompañara aquí en el inicio de la clase. ¿Alguno de los muchachos va a grabar? No sé quién está conectado, a ver. Dariela, José Ángel, ¿ustedes graban? yo lo voy a grabar y se lo mando a la doctora ¿Tú lo por correo. grabas? Ah, bueno, Listo. chévere, el que pueda lo graba para que los demás lo tengan. Bueno, voy a comenzar diciéndoles que este es el inicio de la unidad 4. Eh, a más tardar hoy o mañana le mandamos todo lo referente a la unidad y perderse esta clase es realmente imposible, ya que les da un gran abreboca a todo lo que viene. Ya yo la he visto previamente y es muy, muy buena. Ok. El profesor fue antiguamente profesor de la cátedra de farmacología, es egresado, médico egresado de la Escuela Vargas, me corrige cualquier cosa y ahorita está haciendo un doctorado en nutrición, profesor. Ciencias biomédicas. Ok, bueno, entonces, por eso quiero que graben la clase, porque realmente es una clase para repetirla cada vez que quieran, es muy, muy buena. Pero me dice que pida al anfitrión que le otorgue permiso para grabar. Entonces no sé quién es el anfitrión acá. ¿Quién es el anfitrión para que ayuden allá al profesor? Para compartir, que le den el permiso. Déjame revisar a ver si yo tengo en la conversación con la doctora Amparo. Me dice, no, no me dice. Bueno, yo voy a iniciar porque tengo el tiempo un poco contadito después. Entonces vamos a, De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Adelante. no, gracias a ustedes, gracias por el espacio como siempre. Creo que hoy no vamos, bueno, no estoy muy claro cómo fue el cronograma, pero a mí me asignaron hoy farmacología digestiva. Entonces, Cierto, disculpe, doctor. Hoy es digestiva. El lunes que viene es la de la unidad 4. pero Tiene mira, razón. aquí también me dice el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Entonces también estoy inhabilitado para la pantalla. ¿Alguno de los estudiantes conocerá quién es el anfitrión, por favor? O al menos escriban en el chat para saber que estamos transmitiendo la información. El anfitrión, Dariela. A mí lo que se me ocurre es José Ángel. Vamos a ver qué dice José Ángel. Le estoy escribiendo a Vicenzo. Pues llámalo, porque necesitamos que me dé autorización. Sí, ahí nos cuentas, José Ángel, si te responde.
Hola doctor, feliz día, ¿cómo está? Disculpe la tardanza, que vengo llegando a la casa. Mi nombre es Vale, Vincenzo, soy el delegado, listo. ya puede compartir. Bueno, entonces Sí, ya aprovecho listo, eso. ya puede compartir. Te acabo de mandar la solicitud para grabar, entonces ya puedo compartir pantalla. Listo. Listo, listo. Vale, entonces ahí ya tenemos la grabación. Te lo había comentado, hoy vamos a tener la clase de farmacología digestiva y la semana que viene vamos a tener la clase de generalidades antimicrobianos, que esa clase sí es un poquito más, me gustaría en primer lugar que todos los que puedan asistir estén presentes. Yo sé que ustedes graban la clase, pero sí sería bueno para que tengamos un buen espacio de preguntas que va a tener bastante tiempo a disposición y además pues es bastante extensa, entonces vale la pena que tengamos un marco introductorio para todo. Bueno, entonces hoy vamos a conversar un poquito sobre farmacología digestiva, una farmacología que todavía sigue teniendo mucha innovación y muchos estudios por delante, teniendo en cuenta que cada vez descubrimos mucho más sobre el funcionamiento gastrointestinal y sobre todo por su enfoque relacionado con la microbiota intestinal, que pues como ya han visto tiene una alta relación con muchos ejes y sistemas, incluido el eje intestino-cerebro, y pues de eso más o menos hago yo mi investigación doctoral que tiene que ver con microbiota intestinal. Entonces, digamos aquí lo importante es conocer como las bases de, aquí estoy buscando una cosita acá que no logro, acá, ya, va, un segundo. Bueno, dejemos así. Entonces, conocer las bases de los principios de la fisiología digestiva para entender hacia dónde vamos a encaminar todas las intervenciones terapéuticas y farmacológicas del tracto gastrointestinal. Bueno, inicio la clase teniendo en cuenta que yo sé que han pasado por un proceso y siguen pasando por un proceso complicado, porque farmacología es nuestra materia estrella complicada. Y aquí la recomendación que les voy a hacer tanto en esta clase como en farmacología digestiva es siempre traten de entender la fisiología y así van a poder comprender cómo puede funcionar un fármaco. Es en función a lo que yo quiero intervenir. Un receptor, un sistema, bloquear un sistema, activar un eje. Siempre comprender la fisiología es lo que nos va a entender cómo un fármaco puede llegar a generar sus mecanismos de acción. Y en relación al funcionamiento y fisiología del tracto gastrointestinal, encontramos que está dividido en muchos segmentos conectados por una misma función que van desde la cavidad orofaringia, la boca y la lengua, relacionado con los procesos de masticación e ingestión, inicialmente con una serie de cantidades de enzimas que están relacionadas con la degradación de algunos nutrientes y la fragmentación de los componentes macro para llevarlos poco a poco hacia el estómago, intestino duodeno y finalmente la producción de materia fecal a través de el intestino grueso. Cada una de las funciones del tracto gastrointestinal, y ya sabemos que tiene una autonomía desde el punto de vista del sistema nervioso, cada una de estas funciones está dominada por múltiples regulaciones que van desde incluso el manejo del pH, como en el caso de la mucosa gástrica, hasta la colonización de bacterias intestinales, como el caso del intestino grueso. Entonces, cada una de las funciones del tracto gastrointestinal, desde su principio y origen en la cavidad orofaringea hasta el colon recto ano, tiene que ver con mecanismos de defensa y de regulación autónoma del sistema digestivo y de mecanismos de protección, por ejemplo, como los mecanismos de protección de la mucosa. Entonces, básicamente la farmacología digestiva va a atender las principales funciones relacionadas con el funcionamiento del sistema gastrointestinal, su regulación y cómo interacciona esta finalmente con la alimentación, que finalmente es nuestro principio fundamental del tracto gastrointestinal, la nutrición. Entonces, como les menciono, hay todas unas estructuras del sistema nervioso entérico que están relacionados con eh, plexos y conexiones y proyecciones nerviosas que van desde neuronas motoras que están relacionadas con el peristaltismo, como los nervios de las musculares excitatorios o los nervios musculares inhibitorios,
o incluso secretomotor, entérico vasodilatador o secreción de mucosa gástrica. Cada uno de estos ejes y sistemas, desde el punto de vista neurológico, tienen una relación y una autonomía propia. Es importante entender que los mismos mecanismos que se relacionan con el funcionamiento neuronal también tienen que ver con nosotros desde el punto de vista del tracto gastrointestinal. Por ende, toda la parte de noradrenalina, serotonina, dopamina también está altamente relacionado con el funcionamiento y con los controles tanto excitatorios o inhibitorios, bien sea sensitivos o motor. Sabemos también que el sistema digestivo tiene un control funcional por el sistema simpático-parasimpático que da modulaciones inhibitorias o excitatorias respectivamente y con un sistema nervioso entérico que es más integrador. De igual forma, no solamente tiene un sistema neuronal propio y autónomo, sino también un sistema hormonal, sobre todo las hormonas y péptidos relacionados con el funcionamiento y el control de la saciedad y el apetito. Entonces hay un control endocrino, un control paracrino, neurocrino y autocrino. Por ejemplo, el eje de la leptina y de la grelina está relacionado ampliamente con el apetito. Y esta producción de estas hormonas y péptidos está relacionado con la activación del sistema gastrointestinal y está muy relacionado con la distensión o no de la cavidad gástrica que nos va a permitir tener la sensación de llenura o de saciedad. Y pues obviamente, a pesar de que tenemos un sistema nervioso autónomo, existe un sistema nervioso central que genera una integración con el sistema nervioso entérico. Entonces, estamos hablando de una relación estrecha entre el sistema nervioso central, sistema gastrointestinal y sistema endocrino, donde las tres en sincronía producen una modulación de todo este sistema de la absorción de nutrientes. Uno de los ejes centrales, o digamos, donde vamos a encontrar muchísimo más información o lo que nosotros como médicos vamos a ejercer a futuro con más amplitud, tiene que ver con la farmacología de la función de la secreción ácida, teniendo en cuenta que la parte, o mejor dicho, la morbimortalidad relacionada tanto con cáncer de estómago, gastritis crónica, infección por Helicobacter pylori será nuestro principal motivo de consulta en muchas de nuestras consultas como médicos generales, internistas. Vamos a encontrar una prevalencia importante de la gastritis eritematosa central, gastritis crónica, y pues esto va a ser el gran porcentaje de lo que vamos a ver en la estructura de la farmacología digestiva, el control de la secreción ácida. Aquí es interesante porque el control de la secreción ácida que tiene que ver con un sistema de mecanismo de defensa de la mucosa gástrica, que tiene que ver con la producción de ácido clorhídrico, la producción del moco para proteger las células epiteliales, son mecanismos defensores de la barrera intestinal, al menos de la barrera gástrica. Esta secreción ácida va a estar controlada por muchos mediadores que son endógenos y que son capaces de activar estas células parietales que son las que producen el ácido. Uno de ellos es la acetilcolina, que está liberada por las terminales nerviosas vagales postgangliónicas, y la gastrina, que está producida por las células G, antrales, y que se liberan al torrente circulatorio. También la histamina, que está almacenada en los mastocitos, va a jugar un papel importante. Este ejemplo que estoy colocando acá es para que entiendan que no solamente es una función del epitelio intestinal, sino que también los mismos neurotransmisores que están relacionados o péptidos y hormonas que están relacionadas con funciones sistémicas, por ejemplo, la histamina o por ejemplo la acetilcolina, están modulando la secreción gástrica. Entonces, esto no es un ente aislado, esto es un ente que evidentemente si existe una alteración neurofisiológica central, de alguna forma también va a haber una activación del sistema gastrointestinal. Y eso lo encontramos cuando muchas personas cuando están mediante episodios de estrés o de ansiedad empiezan a tener manifestación o recrudescencia de los síntomas gastrointestinales. Entonces, de hecho, hay una alta relación por el eje intestino-cerebro de las patologías gastrointestinales funcionales, donde estamos hablando del síndrome de intestino irritable, enfermedad de reflujo gastroesofágico, la gastritis, que es una patología estructural no funcional, están altamente relacionadas con el sistema neuropsiquiátrico. Y muchas manifestaciones, por ejemplo, como el control del apetito y la saciedad, que tiene relación con la depresión. De hecho, la depresión mayor, uno de sus criterios diagnósticos, tiene que ver con el control de la saciedad del apetito, aumento del apetito o disminución del apetito. Como también hacemos énfasis de estos péptidos reguladores, existen muchas hormonas gastrointestinales
que cumplen una función tanto inhibitoria como excitatoria y reguladora. Tienen múltiples funciones las hormonas gastrointestinales, como les mencioné, una grelina y leptina, que tiene que ver con el control de la saciedad del apetito, o incluso relaciones que están más bien mediadas por la captación de neurotransmisores o de precursores de neurotransmisores que van a tener finalmente un control en el eje intestinal y cerebral. Por ejemplo, otro de los casos de péptidos reguladores puede ser que, digamos, en este caso no son péptidos, los ácidos grasos de cadena corta, que son un subproducto del metabolismo de las bacterias de las bacterias intestinales de la microbiota intestinal, que esos ácidos grasos de cadena corta no solamente van a producir una estimulación de la producción de células intestinales y de la producción de moco a través de las células intestinales, sino que también puede tener un efecto considerable en el sistema nervioso central. Y hoy sabemos que muchas bacterias que están relacionadas con una microbiota disfuncional o una microbiota disbiótica está relacionada con la producción de metabolitos que tiene relación con desde el trastorno del espectro autista hasta el trastorno afectivo bipolar. Y bueno, como les menciono también, el sistema nervioso central y autónomo están altamente relacionados con la función gastrointestinal. En la farmacología digestiva, nosotros vamos a encontrar 5 ejes importantes que son nuestros motivos de consulta frecuente. Existe una farmacología, digamos, yo mis clases trato de enfocarlas mucho más hacia la clínica, evidentemente, pues siendo médico es mi enfoque. Em, Existen muchos fármacos gastrointestinales, pudiésemos hablar incluso de tratamiento de la obesidad, tratamiento de la disbiosis, probióticos, posbióticos, pero aquí yo me voy a enfocar en los 5 motivos de consultas más importantes que hay en nuestra consulta como médicos generales, internistas, gastroenterólogos, que son toda la enfermedad dispéptica, que es la control de la acidez gástrica, la gastropatía, si lo hablamos desde el punto de vista de entidad macroscópica, o la gastritis, si lo hablamos desde el punto de vista histológico, y la enfermedad ulceropéptica. Luego tenemos los síndromes diarreicos. Ya ustedes pasaron por clínica, medicina 1 y por nosografía médica. Recuerden que también la clasificación del síndrome diarreico va a depender mucho del manejo y terapéutica. Entonces, si tenemos un síndrome diarreico agudo, pues pensamos mucho más en una entidad infecciosa, y si tenemos un síndrome diarreico crónico, pensamos en otro tipo de entidades más inflamatorias. Entonces, hablar de diarrea en farmacología es complicado porque nosotros podemos manejar antidiarreicos, pero pues también podemos manejar tratamiento antimicrobiano relacionado con la diarrea infecciosa, como también podemos hablar de rectocolitis ulcerativa o enfermedad de Crohn, que son 2 patologías, las enfermedades inflamatorias intestinales que no vamos a abordar en esta clase, que se manejan básicamente con inmunomoduladores y que eso se manejaría con terapia biológica. El control del vómito, náuseas y vómito, la disminución de la motilidad gástrica y la constipación. Esto sería más o menos lo que vemos en consulta. Yo tuve la oportunidad acá en Colombia de trabajar 4 años en un programa de síndrome de intestino irritable, y ahí manejábamos básicamente estos motivos de consulta: la enfermedad dispéptica, diarrea, vómito, y el síndrome de intestino irritable, que puede ir manejado hacia diarrea o hacia estreñimiento y una alteración de la motilidad gástrica. En la enfermedad dispéptica, digamos, vamos a manejar básicamente son los inhibidores de la bomba de Proton, las prostaglandinas y los inhibidores histaminérgicos. En el aumento del tránsito intestinal, como les mencioné, la diarrea, vamos a denominar los antidiarreicos. En el control de vómito vamos a denominar los antieméticos, y la disminución de la motilidad vamos a hablar los de procinéticos. Y así serían como los fármacos. Aquí hablamos de las entidades y aquí hablamos de los fármacos. Estas son las clasificaciones de fármacos que comprende la farmacología digestiva. Y como les menciono, existe una gran regulación de todo este preámbulo que les mencioné de las conexiones neuronales o las secreciones de hormonas o de péptidos gastrointestinales. Y básicamente, como les menciono, hay mucha interrelación entre ellos. Cuando hablamos de secreción ácida, vamos a encontrar los inhibidores de bomba de Proton. Ya ustedes conocen el omeprazol. Es uno de los principales fármacos que tiene acción en este eje. Antagonistas muscarínicos o antagonistas del receptor H2. Cuando hablamos de antiácidos, que es diferente a la secreción ácida, sino el protector es más de mucosa, tenemos desde el magnesio o hasta el bicarbonato. Como les menciono, nosotros vamos a hablar más de la farmacología funcional del sistema gastrointestinal,
pero cuando empiecen a ver un poco eh, generalidades de antimicrobianos conmigo y vean macrólidos y beta-lactámicos, van a encontrar, por ejemplo, la terapia de erradicación del Helicobacter pylori. Entonces, muchas veces, como les menciono, la diferencia entre patología estructural y patología funcional es que si nosotros encontramos un ente causante de la patología gastrointestinal, el manejo sería otro. Es decir, si tenemos una infección, una clínica dispéptica y encontramos una biopsia, una infección por Helicobacter pylori, pues el manejo tiene que ser el tratamiento de Helicobacter pylori, no necesariamente la secreción ácida, y así sucesivamente. Pero en el tratamiento de la farmacología de Helicobacter pylori vamos a encontrar la terapia triple. La terapia triple está definida por un macrólido, amoxicilina y inhibidor de la bomba de protón. Ustedes no han visto todavía antimicrobiano. Quelatobismuto, metronidazol, claritromicina, metronidazol, etc. Y protectores de mucosa que están en sucralfato, que lo que hacen es cubrir la base de la úlcera gástrica con la úlcera péptica, con la intención de mejorar los procesos inflamatorios a nivel gástrico. Los inhibidores de la bomba de protón, yo creo que muchos de ustedes lo han escuchado con la tía, la mamá, la abuela. Está el omeprazol y están otras moléculas, bien sea panto, eso o lansoprazol. Muchos han escuchado la ranitidina, que es un bloqueador de receptores H2. Casi nunca hemos escuchado antimuscarínicos. De protectores de la mucosa probablemente han escuchado el supralfato. Y todo lo que son antiácidos que ofrecen en la publicidad para cuando comen una parrilla o cuando les dicen que si comen mucho tomen un antiácido, son neutralizadores de la acidez gástrica, no inhiben la producción de ácido y están todos estas moléculas, entre ellas el bicarbonato o el magnesio. Como les menciono, había múltiples regulaciones que eran bastante intrincadas. Los señalizadores que están relacionados con la secreción del ácido tienen que ver con señalizaciones neuronales mediadas por la acetilcolina, como se les mencioné, paracrinos por la histamina, endocrinos por la gastrina y por una serie de modulaciones de receptores que tienen que ver con la membrana vasolateral de las células parietales y del fungo gástrico. Sin embargo, nosotros tenemos una mucosa gástrica que tiene unos factores protectores. La mucosa gástrica tiene factor protector inicial del moco, bueno, la misma barrera epitelial gástrica, la producción de moco a partir de las células parietales, que también ofrece una protección de las mucosas. También tenemos factores protectores como el peristaltismo, que nos ayuda a tener un movimiento contráctil y periódico del esfínter, tanto de entrada como de salida de la cavidad gástrica, y la producción de ácido. Esos son los factores protectores. Pero hay unos factores que son detractores o factores, digamos, mórbidos. Entre ellos está la infección de Helicobacter pylori, el tabaquismo, el consumo de ultraprocesados. Todo eso puede producir una regulación negativa de la producción de moco o la producción de ácido gástrico. Las defensas, entonces tenemos las señalizadores hormonales y neuronales, y están los estructurales, que son el esfínter esofágico inferior. El esfínter esofágico inferior lo que hace es evitar el reflujo del contenido del ácido gástrico hacia el esófago, el mismo flujo sanguíneo, actividad metabólica, requerimientos de oxígeno. Entonces, muchas veces cuando tenemos una disminución del flujo sanguíneo se produce lesión de la mucosa. Y la secreción de la capa de moco, como les menciono, es básicamente un atrapamiento de bicarbonato y se secreta un moco en la superficie celular. Eso tiene que ver con una estimulación de prostaglandina y ese moco es protector para nuestro propio ácido clorhídrico. El alcohol y los antiinflamatorios no esteroideos son el principal detractor de la secreción de capa de moco. Entonces, el consumo crónico de AINES y el consumo crónico de alcohol ya sabemos que es un factor de riesgo para el deterioro del funcionamiento de la capa de secreción de mucosa, de moco del estómago. Y estos son, en resumen, los mecanismos de acción para la secreción de ácido. Y vamos a detenernos inicialmente por los inhibidores de bomba de protón. Los inhibidores de bomba de protón básicamente lo que hacen es una interacción con la bomba sodio-potasa ATPasa. Ellos se van a unir de una forma covalente. Al unirse de una forma covalente a la subunidad del receptor H, del receptor de potasio y ATPasa en la célula parietal del estómago, digamos que esa enzima, que es una subunidad de esa bomba, es la responsable de bombear los protones desde el citoplasma hacia la célula hasta el lumen gástrico. Y eso va a contribuir con la producción del ácido clorhídrico.
Esa inhibición, como les menciono, es una inhibición, es un enlace covalente y por tanto es una inhibición irreversible. Una vez que los IBP se unen a esta bomba, sodio-potasio ATPasa, forma un enlace que pues no va a generar una irreversión, es un enlace covalente irreversible, y eso va a impedir la secreción del ácido que se estimula por diversas vías. Y esa reducción de la producción de ácido, que está exacerbada, por ejemplo, en la infección con Helicobacter pylori, al estar inhibida, va a generar una reducción de la producción excesiva del ácido. Es importante destacar que estas drogas son liposolubles y que esto va a generar este mecanismo de acción, como les menciono, la inhibición de la bomba de potasio, eh, disminuye el 80 al 95% la producción diaria y basal. Eso es importante tenerlo en cuenta que es una producción que se va a establecer de manera progresiva porque la inhibición no se va a dar sino de una manera sumatoria. Es una inhibición que se va a producir desde el primer día y se va a generar una acumulación hasta que haya una saturación de todos los receptores. Entre esos fármacos vamos a encontrar omeprazol, lansoprazol, rabeprazol y pantoprazol. También tenemos una nueva molécula que es el dexlansoprazol, que se utilizaba mucho para la secreción de ácido en la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Entonces, importante que tengan en cuenta también que esto es una prodroga y esta prodroga va a generar una interacción en las células parietales. Y un concepto muy importante es que esta inhibición es irreversible. La supresión de la secreción ácida va a estar inhibida, o sea, va a estar activa la supresión, es decir, esta inhibición va a estar activa hasta que se inserten nuevas moléculas a la bomba, por lo cual requiere que la célula parietal genere más moléculas para producir bombas. Entonces, hasta que ese fármaco no se retire, no vamos a tener una disminución de la acción. Tienen una alta biodisponibilidad de un 80%. Vienen múltiples presentaciones, casi todas siempre vienen con una cubierta entérica muy débil o pueden venir en cápsulas. Y dependiendo del mecanismo de acción que estamos buscando, puede ser de liberación prolongada o de cubierta entérica. Ellas una vez que logren entrar al torrente sanguíneo van a tener una secreción, una supresión de la secreción hacia un 95%, es decir, es bastante alta, con una duración de acción de 24 a 48 horas. Y eso hace que estos fármacos se manejen básicamente cada 24 horas. Muy pocos se manejan cada 12, esomeprazol y dexlansoprazol, que ya vamos a ver las diferencias. Se puede manejar cada 12 horas, pero inicialmente todos son con un manejo de cada 24 horas. Son los supresores más eficaces, concepto importante, son más eficaces, pero se requiere 2 a 5 días para alcanzar un 70% de la inhibición, porque se los comenté, es una inhibición que se va generando de manera sumatoria. Digamos, es importante tener en cuenta que como tiene un mecanismo de acción sumatorio, acumulativo, no es para un tratamiento sintomático agudo. Entonces, cuando una persona tiene gastritis aguda, que a ustedes le debe haber pasado, y le dan un omeprazol, ese omeprazol no está generando ningún mecanismo de acción para ese síntoma agudo. El tratamiento con los inhibidores de bomba de protón son tratamientos, digamos, de 7 días, de 14 días, y esperaríamos, como les menciono, 2 a 5 días para alcanzar un 70% de la inhibición. Y se requieren 24 a 48 horas para generar una nueva enzima. Entonces, como necesitan nuevas moléculas, digamos, al retirarlo al día 14, al día 15 retirarlo, es que a partir de ahí se van a generar nuevas enzimas donde no hay un bloqueo selectivo e irreversible de estas bombas. ¿Ok? Todos estos factores, por ejemplo, inhiben la secreción gástrica, la producción de pexina no genera muchos cambios, ni el factor intrínseco, no altera la motilidad gástrica y pues puede disminuir la hipergastrinemia por la disminución intensa de la acidez gástrica. Estos factores pues se los menciono porque, digamos, muchas personas pudiesen tener algunas confusiones conceptuales en relación al mecanismo de acción de la producción del ácido gástrico y está altamente relacionado solamente con la bomba de protón, no más. Interaccionan con el citocromo P450 y pueden inhibir el metabolismo de algunas benzodiazepinas, ya ustedes vieron esos fármacos, y de warfarina y de anticonvulsivantes como la fenitoína. Entonces hay que tener en cuenta en el tratamiento de las benzodiazepinas, que espero
Dios mediante empiece a reducir el manejo de estos fármacos en la consulta. Y de la warfarina, todos rezamos para que estos fármacos ya no se prescriban más. Eh, Hay que tener en cuenta que si tenemos estos fármacos, pueden inhibir la función de estos fármacos mediante la interacción del citocromo P450. Y el uso de los inhibidores de bomba de protón, los inhibidores de bomba se usan para cicatrización de úlceras o a gastritis. Eh, Recuerden que bueno, ustedes están viendo patológica ahorita, la denominación gastritis debería ser una denominación histológica. Cuando hablamos de gastritis, porque hicimos biopsia. Si no hablamos de gastropatía o hablamos de dispepsia, que es el conjunto sindromático de estos síntomas. Cicatrización de úlceras gástricas y duodenales, enfermedad de reflujo gastroesofágico, síndrome de Soler-Ellison y hemorragia digestiva o enfermedad ulceropéptica. Son bien tolerados, algunas personas pueden tener algunos síntomas intestinales, pero su porcentaje es mínimo. Y se dice que sobre todo el esomeprazol produce a largo plazo en adultos mayores un aumento de susceptibilidad a infecciones, sobre todo por neumococo. Eso está reportado y hay que tener en cuenta esto porque muchos pacientes adultos mayores tienden a generar un consumo crónico de los inhibidores de bomba de protón por ser polimedicados. Entonces hay que estar atento con eso. También se ha registrado, sobre todo del esomeprazol, que el consumo crónico puede producir riesgo de fracturas por disminución de la densidad ósea mineral. Pero estos efectos como miopatía, riesgo de fracturas y aumento de susceptibilidad a infecciones es el consumo crónico. No me refiero a crónico, me refiero no a una terapia de 2 semanas, porque a ustedes los pacientes les van a decir mucho que si tienen miedo de tener algunas complicaciones por el consumo crónico de los inhibidores de bomba de protón. Sin embargo, es importante tener en cuenta que si usted tiene, no sé, un esófago de Barrett o una enfermedad ulceropéptica estadio 4, perdón, una enfermedad de reflujo gastroesofágico, una esofagitis grado 4, esófago de Barrett, o una enfermedad ulceropéptica o una infección por Helicobacter pylori con una gastritis, no sé, un tipo de gastritis eh, erosiva o una gastritis atrófica, pues lamentablemente le toca consumir crónicamente los inhibidores de bomba de protón. Ellos reducen con rapidez su absorción con los alimentos. Entonces es muy importante que tengan en cuenta que estos fármacos se deben consumir siempre en ayunas. Siempre, siempre. Se debe consumir en ayunas los inhibidores de bomba de protón. Entonces, facts importantes, inhibidores de bomba de protón, su interacción con la bomba de protón de manera irreversible, inhiben y se unen a estas bombas de manera irreversible con una unión covalente, disminuyen del 80 al 95% la producción diaria de ácido basal. Omeprazol, lansoprazol y pantoprazol son sus ejemplos más resaltantes. Suprime la secreción ácida hasta que se inserten nuevas bombas porque es un enlace covalente irreversible. Es una prodroga. Tiene interacción con el metabolismo, es predominantemente el metabolismo hepático. Hay que tener en cuenta la insuficiencia hepática, una biodisponibilidad alta del 80%. Son los supresores más efectivos, requerimos 2 a 5 días para la inhibición. Y por último, recordar que debe administrarse siempre en ayunas. Casi siempre todos se indican, por ejemplo, pantoprazol, 40 miligramos, una vez al día en ayunas. Cuando se trata de la enfermedad de reflujo gastroesofágico, casi siempre ese manejo es 2 veces al día y se administra dosis de 20, por ejemplo. Eso puede pasar también con esomeprazol. Con respecto a los receptores de histamina, los receptores histaminérgicos tipo 2, tenemos unos fármacos que se llaman antagonistas de receptores histaminérgicos. Ellos se clasifican, o cuáles son sus ejemplos más resaltantes, son cimetidina y ranitidina, que la van a manejar mucho en el manejo hospitalario. La biodisponibilidad oral es alta en cimetidina y en nisatinida, aunque no se usa mucho ya esta molécula. Ranitidina no es tanta. Y ranitidina es un fármaco que se utiliza mucho a nivel intravenoso o intramuscular. Tiene una disponibilidad mucho más baja. Una potencia relativa más o menos alta. Su duración de efecto es más o menos cada 8 o hasta cada 12. No tiene tanto efecto sobre el citocromo P450, así que sería más efectiva en interacciones con otros medicamentos. Y su metabolismo hepático es de hasta el 35%. Ranitidina y nisatidina
Sí estimula la motilidad gastrointestinal, que se los había mencionado, que los inhibidores de bomba de protón no lo hacen. Ellos básicamente lo que hacen es bloquear los receptores histaminérgicos tipo 2 de la célula parietal, estos receptores que están acá, y eso va a producir de alguna forma una inhibición de la vía de la activación de las bombas de protón. Y por ende, de alguna forma, ellos son antagónicos, porque pues si yo inhibo esta bomba, pues la ranitidina lo que hace es el control regulatorio de las vías dependientes del AMP cíclico relacionadas con la producción de estas moléculas. Entonces, finalmente, ellas son antagónicas. No vamos a mandar ranitidina más omeprazol. Eso sería una barra basada. En 24 horas inhibe el 70% de la secreción ácida, o sea que son más rápidas, pero tienen menos eficacia que la bomba, que los inhibidores de bomba. Entonces, por ende, son más agudos. Se pueden usar más para el tratamiento sintomático agudo. Esta inhibición no es irreversible, sino que es competitiva y es dosis dependiente, de manera reversible con la histamina por la unión de receptores H2 en la membrana parietal. Son selectivos, o sea, son solamente para receptores histaminérgicos de tipo 2, no tipo 4, no tienen ningún componente antialergénico, no tiene ningún componente para condiciones atópicas, porque van a encontrar muchos médicos que mandan ranitidina en atopia y no tiene nada que ver. Es una inhibición competitiva y selectiva de los receptores histaminérgicos tipo 2 de las células parietales. Punto. Y su inhibición predominantemente de la secreción basal genera una eficacia de supresión, sobre todo de secreción nocturna. Entonces son muy buenos para utilizarse antes de dormir. En relación a las relaciones con los otros factores, como les mencioné con los inhibidores de bomba, puede disminuir el volumen de jugo gástrico, eso es importante sobre todo para enfermedad de reflujo, puede disminuir la pexina, puede disminuir el factor intrínseco, aunque no tiene que ver con la absorción de vitamina B12, y pueden aumentar la gastrina y el aumento postprandial. No son tan efectivos como los inhibidores de bomba, eso es muy importante que lo manejen. No son tan efectivos, pero por sus características farmacocinéticas y por su vida media y por su tiempo de acción, que ya pueden inhibir aunque sea un 70% en al menos 24 a 48 horas, son muy usados desde el punto de vista agudo. Entonces es muy frecuente que ustedes vean en urgencias que manejen a un paciente con una dispepsia aguda, con ranitidina intravenosa, y que le manden a su casa el consumo de inhibidores de bomba de protón. Casi nunca vamos a encontrar administración intrahospitalaria de inhibidores de bomba de protón. El omeprazol se puede indicar de manera endovenosa solamente en los casos de enfermedad ulceropéptica complicada con hemorragia gastrointestinal. Pero nosotros no usamos en la consulta, en el manejo perihospitalario comúnmente los inhibidores de bomba de protón de manera endovenosa. Pocos efectos adversos. Uno de los más importantes que ha producido ginecomastia en hombres en su consumo crónico, galactorrea en las mujeres, son muy raros. Casi todos son gastrointestinales. Y pues simetidina, que no se usa casi, tiene una inhibición bastante potente con el citocromo P450 y genera una afectación del metabolismo de muchos fármacos. Pero bueno, realmente la pregunta sería ¿quién no afecta la warfarina? Que ya lo vieron. O quién no afecta la fenitoína, que sabemos que fenitoína y warfarina son los medicamentos más lábiles que puede haber desde el punto de vista de interacción farmacológica. Um, entonces, pues son bastante seguros y con pocos efectos adversos. Los mismos usos, tanto úlcera, enfermedad de Solier-Ellison, reflujo gastroesofágico no complicado, profilaxias para úlcera por estrés, lo va a encontrar mucho en el hospital cuando hagan clínica. Va a encontrar que mucho, primera orden, mantener hospitalizado en sala 4. Bueno, yo hice residencia en clínica A. em, em, ¿Cómo se llama? Mantener hospitalizado en sala 4, cama 15. Posición de cúbito 45 grados. Ranitidina, 50 miligramos cada 12 horas. Entonces se usa mucho para la profilaxia de úlceras por estrés. Y es menos efectivo, como le mencioné, que los inhibidores de bomba. Luego tenemos los anticolinérgicos no usados frecuentemente como la pirenzepina. Ellos tienen una actividad mucho más selectiva desde el punto de vista de los receptores muscarínicos. Básicamente, esto es un antagonista del receptor M1, y fíjense cómo es su prevalencia, es mayor que M2 y M3, y M1 es igual que M4.
los receptores muscarínicos, y suprimen la estimulación neural de la producción de ácido por reacciones de receptores M1 de los ganglios intramurales. Entonces nos vamos acá. Entonces aquí estamos ubicados con los receptores tipo M1 y básicamente los antagonistas muscarínicos lo que hacen es inhibir ese control regulatorio para la producción de las células epiteliales y la producción de ácido. Ellos son muy poco usados, tienen una reducción muy baja, del 40 al 50%, una eficacia relativamente baja, solamente te lo menciono por si lo consigues, sobre todo telencepina y perecina pueden encontrarlo, pero no se usa. Y nada más se usaría por úlcera péptica por estrés, no son tan usados. Luego tenemos los análogos de prostaglandinas, lo van a ver mucho el misoprostol para el manejo de las contracciones uterinas en el parto, el Cytotec. ¿Qué hace esto? Se une al receptor EP3, inhibe la producción de AMP cíclico e inhibe la secreción ácida 30 minutos, estimulando también la producción de mucina y bicarbonato. Entonces, si te dan cuenta, esto es un protector de mucosa, básicamente porque ellos también dan efectos de citoprotección de la mucosa como la producción de bicarbonato. A diferencia de la bomba de protones, no producen estos efectos citoprotectores y esto va a favorecer a esos factores benéficos de la mucosa. Los antiácidos disminuyen su absorción, por ende no se pueden utilizar en conjunto con antiácidos, que ya vamos a ver. Su excreción es netamente urinaria. Tiene efectos, mayor tendencia a efectos abdominales, sobre todo cólicos y diarrea gastrointestinales. Y como aumenta la contractilidad uterina, realmente ustedes van a encontrar este fármaco no para el manejo de la acidez ni de la gastritis, sino para estimular la contracción uterina en la vía de parto y lo van a ver mucho en ginecobstetricia. Se usa mucho para prevenir el daño causado por antiinflamatorios de manera crónica. Y es básicamente porque, como les menciono, estimula la producción de bicarbonato y de moco. Y como ustedes saben, el moco es un factor protector, mientras que los antiinflamatorios no esteroideos son factores de riesgo para la protección mucosa gástrica. Entonces se usan como preventivos para ese efecto del daño de la mucosa causado por AINES. Y luego tenemos el sucralfato. Básicamente el sucralfato inhibe la hidrólisis de proteínas de la mucosa, lo que hace que se permanezca más tiempo la mucosa, el moco producido por la mucosa gástrica. Esa capa de moco tiene un efecto citoprotector y se usa el sucralfato sobre todo para el taponamiento del cráter ulceroso. O sea, cuando tenemos úlcera gástrica, para tamponar ese cráter, esa úlcera y mantener ese moco activo, utilizamos el sucralfato. Estimula la producción local de prostaglandinas y factor epidérmico de crecimiento, por ende no solamente va a tener un efecto citoprotector, sino citoestimulante para que se genere más factor de crecimiento epidérmico de las células epiteliales. Y el problema de esto es que puede producir constipación y hay que tener prevención con los pacientes y daño renal. Solamente lo vamos a usar para prevención de úlcera por estrés, para el manejo de la úlcera gástrica, para evitar hemorragia gastrointestinal superior y para promover la cicatrización de úlceras duodenales y gástricas. Como les mencioné, otro factor era neutralizar el ácido. O sea, teníamos entonces inhibir el ácido, por ejemplo, con los inhibidores de bomba de protón, que estoy pensando ahorita que creo que le dije bomba sodio, potasio, inhibidor de bomba de protón. Estoy pensando en otra cosa ahorita renal, que estoy escribiendo algo. Los inhibidores de bomba de protón que inhiben la síntesis del ácido, al igual que los histaminérgicos tipo 2, como la ranitidina. Otro mecanismo sería tamponar o producir más bicarbonato y producir más moco. Y el ácido, o los antiácidos, mejor dicho, lo que hacen es neutralizar el ácido clorhídrico. Entonces, como estos antiácidos neutralizan el ácido, lo que están haciendo los antiácidos es contrarrestar los efectos agudos de la producción excesiva de ácido gástrico. Entonces, por eso es que los antiácidos sí son para el manejo sintomático agudo de una patología dispéptica. Entonces, si una persona tiene dispepsia, tiene epigastralgia, tiene sensación de reflujo, tiene distensión, utilizamos los antiácidos para neutralizar ese ácido. Pero cuando una persona tiene problemas agudos, o sea, ahorita me comí, no sé,
Tengo tiempo que no pienso en un pabellón. Estoy acostumbrado ya a Colombia. Un pabellón. Me como un pabellón o me como una reina pepiada y me dio dolor epigástrico. El manejo no sería un inhibidor de bomba de protón. El manejo tiene que ser un antiácido, porque tengo que neutralizar esa producción excesiva de ácido que se produjo por ese consumo de comida. Entonces, entre los antiácidos tenemos hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio y bicarbonato. Lo que va a hacer es básicamente es neutralizar el ácido gástrico. Esto va a depender, por supuesto, de la producción de ácido gástrico y la presencia del alimento. Por ende, en este caso, para sintomatología aguda y manejo de síntomas, sí vamos a utilizar estos fármacos. Ojo, aquí no lo tengo, creo que no lo tengo, que una interacción importante de los antiácidos son los fármacos antirretrovirales. Entonces, a los pacientes con terapia antirretroviral hay que evitar el consumo de antiácidos al menos unas 4 horas de distancia entre el consumo de los antirretrovirales. Efecto sobre el pH intragástrico, evidentemente, neutraliza el ácido gástrico excesivo, disminuye la actividad de la pepsina. A veces el consumo crónico puede producir una secreción de rebote y aumentar con un efecto compensatorio por la inhibición. Porque pues al tú neutralizar el ácido, pues las células parietales necesitan producir más ácido compensatorio si se consume de manera crónica. El magnesio puede aumentar la motilidad gástrica, mientras que el aluminio la disminuye. Y esos son algunos de los eh, compuestos que pueden ver como hidróxido de aluminio. Bien. Efectos adversos, acumulación de aluminio, cuidado con daño renal, osteoporosis, miopatía, encefalopatías, hipercalcemia y náuseas, distensión o alcalosis por el excesivo producción de bicarbonato. Bien, la enfermedad de reflujo gastrointestinal, básicamente siempre vamos a encontrar las modificaciones de estilos de vida, consumo de ultraprocesados, de excesivos de condimentos, etcétera. Y vamos a manejarlos básicamente con antiácidos cuando una persona está en etapa 1, es decir, una pirosis, no solo es una molestia principal. O sea, si ustedes llegan a un paciente que, no, eventualmente cuando como algo pesado me cae mal la comida, me da un poquito como de sensación de ardor epigástrico, esa persona no debe ser manejado con un inhibidor de bomba de protón. Puede ser manejado con un antagonista H2 que tiene menos eficacia o con antiácidos. Etapa 2 son síntomas más recurrentes. 2, 3 veces por semana, presencia de sensación de lo que llaman gagrieras o de reflujo, es decir, regurgitación del ácido gástrico, más de 2 o 3 episodios semanales. Ahí sí podemos colocar un inhibidor de la bomba de protón, que son más eficaces que los antagonistas H2. Y en la etapa 3 sí tenemos síntomas más crónicos, recurrencia inmediata sin tratamiento, o ya tenemos, por ejemplo, una endoscopia de por mano, donde encontramos una metaplasia, encontramos una gastritis erosiva, encontramos infección por Helicobacter pylori después de la biopsia, encontramos esofagitis grado 1, podemos encontrar una estenosis, una estrechez del esfínter esofágico por presencia de inflamación crónica, de esofagitis crónica. Estos pacientes sí van para inhibidor de bomba de protón. Entonces, ustedes no van a mandar un inhibidor de la bomba de protón, ya sabemos que son seguros, aunque tienen sus efectos a largo plazo, pero nosotros no vamos a mandar inhibidor de bomba de protón en una primera consulta. No deberíamos. Y lamentablemente, nosotros como médicos, es lo que hacemos. A todo el mundo le zafamos omeprazol, y eso no es correcto, no es una práctica clínica correcta, porque no vas a producir una inhibición reversible de la bomba de protón en un paciente que tiene una sintomatología esporádica relacionada con su alimentación. Entonces, ojo con eso. En la úlcera activa utilizamos mucho inhibidor de bomba de protón, podemos usar antagonistas de receptores H2, pero recuerden también del sucralfato. Esto es para el tratamiento de sostén. Aquí están más o menos como las dosis que se utilizan de H2. Recuerden que el H2 se administra 2 veces al día, ranitidina. Y los inhibidores de bomba de protón se indican una sola vez al día, antes del desayuno. 2 veces al día, panto, esomeprazol, pantoprazol, 2 veces al día. Y dexlansoprazol, que no lo tengo aquí en la clase, 2 veces al día. ¿Por qué? Porque se usa mucho más para el tratamiento de la enfermedad de reflujo gastroesofágico y el reflujo sí es muy importante mantener un tratamiento B y D 2 veces al día. Con relación a los antieméticos, encontramos, bueno, vámonos para acá mejor, y es que los
factores relacionados con la producción de emesis y de náuseas son múltiples, que van desde activaciones del núcleo del tracto solitario, por ejemplo, por faringitis. Eso va a generar una activación de las fibras aferentes glosofaringeas. Si tenemos una faringoamigdolitis, por ejemplo, unas fibras aferentes vagales simpáticas que se activan en este núcleo, esto va a generar una activación del centro del vómito en el bulbo raquídeo. Entonces, una faringoamigdalitis puede producir náuseas y vómitos. Si tenemos, por ejemplo, temor anticipatorio, ansiedad, vamos hacia el examen de farmacología de la unidad 4, que todo el mundo le pide miedo, de fármacos antimicrobianos. Eso activa los centros superiores que tienen relación con el bulbo raquídeo del centro del vómito. Si tenemos estímulos sensoriales desagradables, dolor, olfato, vista, vemos sangre, gente que le da temor, tiene fobias para ver algunas cosas, eso también genera una activación de los centros superiores. También los movimientos bruscos o repetitivos. De hecho, muchos de estos fármacos antieméticos se envían también para personas que van a hacer viajes en barco, o a veces incluso en avión. Por esos movimientos del oído interno se pueden producir activaciones a nivel cerebelosas, activaciones cerebelosas, y activar el centro del vómito. Los amilolicosidos son un fármaco que ustedes van a ver próximamente en antimicrobianos, pueden generar una alteración de estos receptores y producir también afectaciones del control óptico. Así que existen muchas causas. Como les mencioné al principio, nosotros tenemos que entender inicialmente la causa de cualquier patología gastrointestinal, porque si no tenemos un retiro de esa etiología, ningún fármaco funciona. A lo que quiero decir, por ejemplo, que usted puede mandar un antiemético, pero si usted no hizo examen otorrino y no vio que tenía una faringoamigdalitis, pues ningún antiemético va a generar un efecto de acción. Hay irritantes que no les mencioné, fármacos, sobre todo muchos fármacos citotóxicos como los quimioterapéuticos, la quimioterapia, y algunos irritantes locales como fármacos citotóxicos, la radioterapia o incluso bacterias o virus que pueden activar núcleos a nivel del estómago y el intestino delgado. Entonces, basándonos en todo esto, fíjense que estamos encontrando receptores H1, receptores muscarínicos, receptores dopaminérgicos tipo 2, receptores 5-HT3, ya estamos viendo algunas modulaciones, y estos son los centros de acción de los fármacos antieméticos. Entonces, en relación a los fármacos antieméticos, vamos a encontrar los principales receptores involucrados en el centro del vómito, los receptores D2, el agonismo de los receptores dopaminérgicos tipo 2 produce vómitos y antagonismo en los antieméticos, son los antieméticos. Los receptores 5-H3 producen vómitos en la estimulación de receptores de la mucosa gástrica. Y los opioides que producen náuseas y vómitos por estimulación de algunos núcleos que ya vimos acá. Entonces, básicamente, por ahí vamos a tener el control de estos fármacos. En primer lugar, tenemos los antagonistas 5-H3, donde vamos a encontrar el principal representante es el ondansetron. ¿Okay? Luego tenemos receptores de dopamina central, como la metoclopramida y la prometacina. Luego tenemos los antagonistas receptores histaminérgicos tipo 1, que está la ciclicina, antagonistas receptores muscarínicos como la escopolamina, receptores cannabinoides como el dorabinol, glucocorticoides y agentes antiinflamatorios como dexametasona, que tienen un mecanismo poco conocido todavía, y las benzodiazepinas, que también pueden tener un efecto sedante, ansiolítico y reducir el componente anticipatorio. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a hacer una endoscopia de vías superiores, una endoscopia gástrica, un buen tratamiento para la inducción de la sedación puede ser los benzodiazepinas, porque no solamente tiene un efecto sedante y ansiolítico, sino también que reducen el componente anticipatorio de la náusea y el vómito. A diferencia del propofol, que no sé si ya ustedes vieron anestésicos, que el propofol no tiene este efecto antiemético ante un procedimiento endoscópico. Entonces, básicamente los principales representantes de nuestro grupo de antieméticos va a ser el ondansetron como antagonista 5-H3,
la metoclopramida como receptor, antagonista receptor de dopamina central, la escopolamina como un muscarínico y benzodiazepinas. Entonces, estos son más o menos como las funciones de cuál es el tipo de vómito, el tratamiento más eficaz de cada uno. Ondansetron, metoclopramida, prometacina. Por ejemplo, si es de origen vestibular o cinetosis, se manda ciclicina. Si estamos buscando por fármacos o por irritantes, ondansetron, por ejemplo, ondansetron es muy indicado en la terapia antineoplásica, en la quimioterapia. Con respecto al mecanismo de acción de la metoclopramida, pues ya vimos, aquí la metoclopramida tiene algo en particular, porque fíjense que se los he mencionado como un antagonista receptor dopaminérgico, pero también tiene un efecto sobre los receptores 5H3. O sea, el receptor tiene una acción antagonista del T2 y también del 5H3. Entonces tiene un mecanismo bastante potente. El problema que tiene la metoclopramida son sus efectos adversos. Es muy útil, por ejemplo, para los vómitos producidos por quimioterapia. Perdón, vamos para acá. Eso es ondansetron. El problema que tenemos con, a ver acá, que tenemos con la metoclopramida, no tengo aquí la presentación, es los efectos adversos, porque la metoclopramida, al tener una acción antagónica a los receptores dopaminérgicos tipo 2, puede producir algunos síntomas antidopaminérgicos. Entonces, por ejemplo, la infusión rápida vía intravenosa de la metoclopramida puede producir una sensación de desesperación y temblor. Entonces, hay que administrarlo con mucha precaución en el ámbito hospitalario. ¿De acuerdo? Pero metoclopramida diría yo que es uno de los más fármacos más seguros del espectro de los fármacos antieméticos. El ondansetron, como les menciono, es un antagonista de los receptores 5H3. Es la segunda línea de tratamiento para el manejo de náuseas y vómitos. Se usa cuando no hay respuesta a la metoclopramida y es un tratamiento profiláctico para los vómitos producidos por la quimioterapia. Va a encontrar mucho metoclopramida en el ámbito intrahospitalario. Su acción es mucho más pronunciada, tiene una eficacia mucho más alta. Recuerda que tiene un efecto en ambos receptores, tanto D2 como 5H3, a diferencia del ondansetron, que es solamente 5H3, pero siempre va a encontrar en el ámbito intrahospitalario el uso de metoclopramida eh, para la prescripción de la prevención de náuseas y vómitos intrahospitalarios. ¿De acuerdo? Bueno, les tengo una mala noticia, nos queda todavía bastantes cosas, bueno, no son tantas, nos queda procinéticos, antidiarreicos y laxantes, eso es un poquito más rápido, y yo voy a tener que tomar unos minutos de la próxima clase, prometo que sean 10 de antimicrobianos, porque yo ahorita tengo paciente y se me hizo un poquito tarde. Entonces, chicos, lo voy a dejar hasta aquí y continuamos con esas tres partes que nos quedan de digestivo. Y pues así ustedes van revisando el tema y cualquier cosa que tengan dudas o inquietudes me lo pueden hacer saber. En este momento hay alguna persona que tenga una duda. Bueno, ya veo que todo el mundo se salió y nos quedamos como con, bueno, sí quedaron 46. ¿Alguna duda o inquietud que tengan hasta el momento? Y termino entonces la próxima clase. Continúo. Bueno, de todas formas, entonces, yo déjenme montarles aquí mi correo electrónico para que ustedes lo tengan y mis datos. Si tienen alguna duda o pregunta, aquí están mis redes sociales y mi correo electrónico. Entonces, por favor, si tienen alguna inquietud con respecto a la clase de hoy, yo cuando termine la clase les mando la presentación, o sea que se los mando la semana que viene. Y me disculpan, pero bueno, tengo que terminar porque tardé un poquito más de lo debido. Pero bueno, aquí está mi Instagram, Twitter y mi correo electrónico. Cualquier duda, pregunta o inquietud lo tenemos allí. Te voy a dejar de compartir acá y voy a detener la grabación y así culminamos. Listo. Bueno, chicos, muchas gracias por su atención. Espero verlos la semana que viene. La semana que viene vamos a ver antimicrobianos, principios y generalidades, que es una clase bastante necesaria para comprender los mecanismos de acción de todos los fármacos. Muchas gracias por su atención. Que tengan bonita tarde, feliz fin de semana. Y bueno, nos vemos la semana que viene. ¿Vale? Chaito. Gracias. Gracias. Hasta luego.